Hola y gracias por ver los vídeos. Este canal es para audionovelas para adultos, por eso solo se pueden subir censurados a YouTube. Si los quieres escuchar completos, pásate por mi Ko-fi, ahí encontrarás esta audionovela y el texto en PDF. http://ko-fi.com/Gulliver2781. Por tu apoyo de antemano muchas gracias y ahora los dejo con El ascenso del dios de la espada malvado. Autor, Devil Sword. Actual con 96 capítulos. Género, acción, adulto, aventura, fantasía, harén, artes marciales, maduro, romance. Sinopsis. Feng Yun era un joven común y corriente incapaz de cultivarse. Un día, recibió la herencia del clan del demonio del fuego antiguo y una espada misteriosa. Con ella se convirtió en un supergenio y comenzó su nuevo viaje desde un pequeño pueblo hasta el cielo, recorriendo el mundo, compitiendo por la existencia suprema. Capítulo 1, La píldora antigua. El ascenso del dios de la espada malvado de Devil Sword. Ciudad nube gris, patio de la familia Feng. El sol salía por el este y solo se podía ver la mitad de su cabeza. Aún había gotas de agua en las hojas de los árboles, pero se oían los golpes de espada en el denso bosque detrás de la montaña. Un joven de 17 años que sostenía una espada de madera de 1 metro de largo, practicaba sus habilidades con la espada en el bosque. El joven tenía cejas y ojos afilados, aunque vestía ropas sencillas, su expresión era seria y estaba inmerso en la práctica de su espada. Las artes de espada que practicaba eran solo las artes de espada básicas. Aunque los movimientos eran comunes, cada uno de los movimientos de las artes de espada básicas fue demostrado a la perfección por el joven. Su nombre era Feng Yun. Cortar la espada, levantar la espada, barrer la espada. Cada movimiento y cada técnica de espada aparentemente simple parecían brillar con juventud en las manos de Feng Yun, especialmente la espada de madera que tenía en sus manos. De su color de madera inicial, ya se había transformado en un negro puro, exudando un fuerte sentido de la historia. Sin embargo, después de completar el conjunto de Sword Arts, la tez de Feng Yun palideció instantáneamente y, al mismo tiempo, una mirada de desgana fluyó de sus ojos. La calidad del cuerpo, como se esperaba, todavía no puede seguir el ritmo, solo un conjunto básico de Sword Arts ya es insoportable, el cielo es injusto. Después de hablar, recogió la espada de madera, se dio la vuelta y caminó hacia la familia Feng. Feng Yun es miembro de la familia Feng. Es hijo de uno de los 6 ancianos de la familia Feng. El padre de Feng Yun, Feng Luzong, es un verdadero talento. Cuando Feng Luzong tenía 40 años, alcanzó el reino de la reunión espiritual y se convirtió en uno de los expertos marciales más fuertes de la familia. La familia Feng es la única familia de artes marciales en la ciudad de Grey Cloud. La ciudad de Grey Cloud tiene más de 5.000 personas, además de algunos viajeros. Otras personas están relacionadas con la familia Feng, por lo que se podría decir que la familia Feng son los tiranos locales. En el mundo, las artes marciales habían engendrado una espléndida civilización. Guerreros formidables practicaban la cultivación para alcanzar la cima de las artes marciales y así hacer grandes cosas como mover montañas, drenar los mares o atravesarlas. Incluso podían prolongar su vida indefinidamente. Feng Yun comenzó a cultivarse a los 8 años, ahora ya han pasado 10 años, pero su base de cultivo aún se mantiene en la etapa inicial de primer nivel de refinamiento corporal. Esto simplemente era basura en comparación con otros de su edad. Feng Yun ya ha sido visto como una persona lisiada en la familia. No importa cuánto esfuerzo puso Feng Yun en el cultivo, su fuerza no había aumentado ni un poco. Pero Feng Yun no se dio por vencido en su cultivo, había estado practicando diariamente durante 10 años. Después de 10 años enteros de templarse, aunque no aumentó su cultivo, la voluntad de Feng Yun se había vuelto incomparablemente firme, especialmente su deseo de volverse fuerte, era más fuerte que el de cualquier otra persona de su edad. El reino de refinamiento corporal se divide en 9 capas, las primeras 3 capas templan la sangre y la carne,
las 3 capas intermedias templan los músculos y los huesos, las 3 últimas capas templan los órganos internos. Después de atravesar las 9 capas de refinamiento corporal, entra a continuación, introduciendo más chi espiritual del cielo y la tierra en el cuerpo, conectando todo el cuerpo con los meridianos. En esta etapa, el chi espiritual se almacena en el dantian, por lo que al alcanzar el siguiente estado se convierte en el reino de reunión espiritual. En cuanto al reino por encima de la reunión espiritual, Feng Yun no sabía cuántas etapas había. Después de todo, el soberano de la familia Feng también era un experto en el reino de la reunión espiritual. La brillante luz de la luna iluminó la tierra, cubriendo el pequeño y tranquilo pueblo con una capa de plata. En ese momento, Feng Yun también llegó lentamente a su residencia. Este lugar era bastante apartado y, en toda la familia Feng, se consideraba un lugar bastante remoto. Conduciendo su cuerpo que estaba cubierto de sudor, Feng Yun se lavó cuidadosamente el cuerpo y, después de cenar, se sentó y sacó una vieja espada negra y una caja de madera del tamaño de la palma de la mano. Ambas cosas exudan un aura ancestral. Parece como si nadie las hubiera tocado en siglos o milenios. Entró por error en una cueva muy antigua donde había encontrado estas 2 cosas. Intentó abrir la caja muchas veces, pero no se abrió, independientemente de lo que hiciera Feng Yun. Feng Yun intentó destruir la caja con fuego, pero ni siquiera se quemó. Feng Yun intentó cortarla con una espada, pero ni siquiera apareció un rasguño en la caja de madera. Se quedó mirando la caja de madera durante un largo rato y pensó que podría haber dentro de ella. Feng Yun se cortó el dedo y dejó caer unas gotas de sangre en la caja de madera. Durante unos instantes, no ocurrió nada anormal en la caja. Al ver esto, Feng Yun se decepcionó. Como Feng Yun pensó que la caja no se abriría, decidió devolverla. Sin embargo, en ese momento, la luz tenue brilló desde la caja de madera. Bajo la mirada atónita de Feng Yun, la caja de madera que nunca había cambiado durante 1000 años en realidad había emitido un brillo tenue, y las gotas de sangre de Feng Yun fueron absorbidas por la caja de madera. Después de absorber la sangre de Feng Yun, la luz se volvió cada vez más brillante. Hacer clic. Se escuchó un ligero sonido y la luz se atenuó hasta desaparecer y la caja de madera se abrió. Los ojos de Feng Yun ahora estaban llenos de sorpresa y emoción. Había una pequeña botella de jade dentro de la caja de madera. Feng Yun tomó la botella de jade en su mano, vio una píldora del tamaño de un dedo en la botella de jade. Feng Yun vertió la píldora en su palma, era una píldora de color rojo oscuro con 4 líneas doradas. La pastilla de color rojo oscuro de repente emite un brillo brillante. Cuando la píldora comenzó a brillar, en ese momento, Feng Yun sintió como si estuviera parado frente a un vasto e ilimitado océano. Su propio cuerpo era incomparablemente pequeño, y la monstruosa ola traída por la píldora roja oscura con una intención asesina masiva lo iba a tragar por completo. Feng Yun sabía claramente en su corazón que todo esto era una ilusión. Después de dudar un rato, apretó los dientes y se tragó la pastilla. En el momento en que tragó la pastilla, la sofocante intención de matar desapareció. Cuando Feng Yun tragó la píldora, esta fue directamente a su dantian. Después de que emitió una luz dorada, una de las 4 líneas doradas comenzó a desaparecer. Después de que una línea dorada se borró, la píldora se derritió lentamente un poco y el tamaño de la píldora de color rojo oscuro se redujo en una 1/4 parte. La parte derretida de la píldora se convirtió en una oleada de energía y se extendió por todo el cuerpo de Feng Yun. Feng Yun sintió que todo su cuerpo se calentaba, como si estuviera en la boca de un volcán. En ese momento, un dolor intenso golpeó su mente. Feng Yun solo sintió como si un martillo le hubiera golpeado la cabeza con fuerza. El dolor insoportable casi lo hizo gritar, pero se contuvo debido a su fuerza de voluntad. Sin embargo, el dolor no disminuyó durante mucho tiempo, sino que empeoró. Feng Yun no pudo soportar el inmenso dolor y se desmayó. La energía liberada por la pastilla derretida estaba templando sus músculos y órganos internos, incluso sus huesos se habían templado haciéndolos más resistentes.
Su sangre comenzó a hervir y un líquido viscoso negro salió de sus poros. La piel y los músculos de Feng Yun se refinaron, su piel se volvió más blanca y sus músculos se abultaron ligeramente. El rostro de Feng Yun también cambió con respecto a antes, ahora se volvió más atractivo y también adquirió un cuerpo tonificado. Después de un cuarto de hora, el cuerpo de Feng Yun absorbió por completo el vapor de energía. Feng Yun se despertó y comenzó a comprobar lentamente el cambio provocado por la energía de la píldora. Feng Yun descubrió que en ese momento, su propia fuerza, energía vital, sangre, huesos e incluso meridianos habían recibido un grado de mejora. Su cultivo también se elevó a la tercera capa del reino de refinación corporal. Capítulo 2. La herencia antigua. El ascenso del dios de la espada malvado de Devilesbord. Hasta ahora, Feng Yun solo tenía un cuerpo delgado, pero después de ser infundido con la energía de la píldora, su cuerpo se hizo un poco más grande y sus músculos se abultaron ligeramente mostrando que estaban llenos de fuerza. En este momento, Feng Yun descubrió que había una gran cantidad de conocimiento que apareció de repente en su mente, muchas cosas misteriosas y complicadas aparecieron de repente en su mente, hechizos, marcas divinas, de Yin, todo tipo de destellos de luz extraños, deslumbrantes hermosos. Finalmente, dos escrituras antiguas y oscuras se vertieron en su mente. Eran la técnica de cultivo del yang celestial y las artes de las espadas de los 9 cielos. A partir de su conocimiento recién obtenido, Feng Yun supo que un poderoso experto del clan del demonio del fuego antiguo refinó la píldora de color rojo oscuro. Antes de morir, refinó la píldora con su propia esencia de sangre y linaje para transmitir su herencia, de modo que su linaje pueda transmitirse a la generación futura. La raza demoníaca y la raza humana siempre se han odiado. Hace decenas de miles de años había muchas razas poderosas y diferentes en este mundo, pero de repente la historia cambió y muchas razas demoníacas se extinguieron o huyeron a la distancia, vivieron en las sombras y nunca volvieron a aparecer. No solo eso, sino que muchos clanes humanos antiguos y poderosos también desaparecieron y se convirtieron en un misterio. El clan demonio del fuego antiguo era el clan demoníaco más poderoso, la gente del clan demonio del fuego antiguo tenía el formidable poder de la llama, aumentando el miedo en los corazones de los clanes humanos. Pero este clan fue traicionado y exterminado por las manos conjuntas de algunos poderosos clanes humanos y demoníacos. Los miembros del clan del demonio del fuego antiguo eran muy lujuriosos. Debido a su naturaleza lujuriosa, provocaron a muchos clanes poderosos que los llevaron a la desaparición. Hubo otra razón para su exterminio, tenían algunos tesoros que otros deseaban obtener. En esa época caótica, muchos clanes lucharon entre sí, algunos murieron, otros huyeron. Solo estaba esta información proporcionada por la píldora, y lo que sucedió en la historia, porque cambió de repente, no se mencionaba en la información proporcionada. La píldora había sido refinada por un sobreviviente del clan del demonio del fuego antiguo. Era el gran anciano del clan y también uno de los expertos más poderosos de la historia. Su nombre era Zhou Xieng. Solo ha digerido una cuarta parte de la píldora, el resto de la información estará en otras partes de la píldora. Cuanto más obtenga la herencia del clan del demonio del fuego antiguo, más pura se volverá su línea de sangre. La técnica de cultivo del yang celestial era el arte secreto del clan del demonio del fuego antiguo. Zhou Xieng encontró las artes de espadas de los 9 cielos y la espada negra en las antiguas ruinas, no podía usarlas, pero según él, esta espada es una espada extraordinaria, tal vez incluso un arma inmortal. Feng Yun miró la espada negra que parecía una vieja espada de hierro, pero podría ser un arma inmortal. La espada negra tenía 3 pulgadas de ancho y 1 metro de largo. Cuando Feng Yun se mordió el dedo, unas gotas gotearon sobre la espada, la sangre fue absorbida por la espada y comenzó a temblar levemente. Después, se convirtió en un destello de luz y entró en el dantian de Feng Yun. Cuando Feng Yun miró dentro del dantian, la espada negra flotaba en su dantian como un ser supremo. Feng Yun intentó tocar la espada y al momento siguiente apareció en la mano de Feng Yun. Había cambiado desde antes, ahora se veía más suave y afilada, no había óxido ni ningún signo de daño.
Parecía una espada recién hecha. Feng Yun examinó la espada, pero no encontró nada extraordinario, solo esta espada más afilada. Feng Yun sabía que se trataba de un arma misteriosa, incluso Zhou Xiang fue incapaz de averiguar sobre esta espada. Entonces, ¿cómo puede Feng Yun hacer algo que ni siquiera los expertos antiguos pudieron hacer? Feng Yun pensó en las artes de la espada de los 9 cielos y comenzó a estudiar este arte de la espada. La espada de los 9 cielos era muy difícil de entender y más difícil de practicar. Pero Feng Yun continuó estudiando el arte de la espada. No sabía cuánto tiempo había pasado. Se movía lentamente y la espada de madera que tenía en la mano trazaba una trayectoria misteriosa e indescriptible. Sin embargo, el aprendizaje del arte de la espada de los 9 cielos fue en realidad más difícil de lo que había imaginado. Incluso si ya había dominado las artes de la espada básicas, todavía había muchos lugares en los que no podía poner sus manos, y solo podía confiar en el estudio cuidadoso durante su esgrima. Esto dejó a Feng Yun bastante sorprendido. Hay que saber que, entre las generaciones más jóvenes, Feng Yun es el más genio en el aprendizaje de las artes de la espada. Pero solo para entender el primer movimiento fue suficiente perder muchas horas, uno puede imaginarse lo difícil que fue. Los ojos de Feng Yun brillaron intensamente, llenos de sorpresa debido a la dificultad de comprensión. Es suficiente para demostrar que el arte de la espada de los 9 cielos era extremadamente fuerte. Feng Yun incluso está seguro de que mientras usara este movimiento, nadie en el mismo reino podría bloquearlo. Solo el primer movimiento es difícil de entender, y hay un total de 9 movimientos en este arte de la espada. Gis, ¿qué clase de esgrima es esta? Una habilidad tan mágica con la espada despertó profundamente su interés, lo determinó y dio origen a un fuerte deseo de dominarla. Se prometió a sí mismo que seguramente comprendería estos 9 estilos de esgrima. Capítulo 3, Técnica de cultivo del Yang celestial. El ascenso del dios de la espada malvado de Devilesbord. Después de practicar el arte de la espada, Feng Yun comenzó a estudiar la técnica de cultivo del Yang celestial. Esta técnica de cultivo era el arte secreto del clan del demonio del fuego antiguo. Debido a este arte de cultivo, el clan del demonio del fuego antiguo pudo convertirse en una de las potencias más importantes de la era antigua. Pero solo los miembros del clan del demonio del fuego antiguo pueden cultivar esta técnica. Los cultivadores del antiguo clan del demonio del fuego eran conocidos por su comportamiento lujurioso y su arte secreto pervertido. Debido a que esta técnica de cultivo también funciona como una técnica de cultivo dual entre hombre y mujer, pero esta técnica era una técnica de muy alto grado, beneficia tanto al hombre como a la mujer. Los cultivadores masculinos absorbieron el yin chi de las mujeres y lo refinaron en pure yang chi. Para las cultivadoras femeninas refina el yang chi del cultivador masculino en pure yin chi. La técnica de cultivo del yang celestial también puede funcionar como una técnica de cultivo normal, ya que absorbe el chi espiritual del cielo y la tierra en el cuerpo y lo refina hasta convertirlo en chi espiritual interno. Pero existe el beneficio de que el chi espiritual interno refinado de la técnica de cultivo del yang celestial es mucho más firme y fuerte en comparación con el chi espiritual interno de otros cultivadores. Feng Yun no quería perder ni un segundo más. Se sentó en posición de loto y comenzó a practicar la técnica de cultivo del yang celestial. Feng Yun ya ha logrado un gran avance en la tercera capa de refinamiento corporal con la ayuda de la píldora. Debido a la técnica de cultivo del yang celestial, atrayendo el chi espiritual dentro de él a través de la sangre y la carne a una velocidad más rápida que nunca, al notar cuán efectiva era la técnica, Feng Yun no quería detenerse en absoluto y continuó cultivando. Después de una semana de cultivo, Feng Yun ha alcanzado la cima de la tercera capa de refinamiento corporal. La técnica de cultivo del yang celestial es un arte de cultivo de grado superior y, debido a ello, Feng Yun necesita mucho más chi espiritual que cualquier artista marcial normal para avanzar. Después de terminar el cultivo, parecía cansado. Si el agotamiento era una de las razones, la otra razón se debía a la falta de yang chi dentro de él. La única razón por la que pudo cultivarse hasta ese punto se debía a que el yang spirit chi que obtuvo de su linaje había cambiado.
Si quería hacerlo crecer a un ritmo rápido, necesitaría consumir elementos basados en yang o tener sexo con mujeres. Usó todo su dinero para comprar un tesoro yang en el último mes para el cultivo. Feng Yun tuvo que pedirle dinero a su padre si quería más dinero para comprar la hierba espiritual. Él ya tiene un linaje del clan del demonio del fuego antiguo que es conocido por su naturaleza lujuriosa, así que si quiere volverse más fuerte rápidamente, el cultivo dual es una buena opción. Pero Feng Yun no era un demonio que puede agarrar a cualquier mujer para cultivar. También necesita el consentimiento de la otra parte. Ya usé el dinero para comprar recursos yang, así que tengo que pedirle prestado algo a mi padre, pero mi padre no está aquí ahora, creo que tengo que encontrar a la tía Feng Guan. Hay otra persona que él conoce que le prestará dinero. Ella era la hija adoptiva de su abuelo, Feng Guan. Feng Guan siempre lo trata bien y también se enamora secretamente de Feng Yun. En el pasado, Feng Yun siempre ha estado ocupado con la cultivación, tan ocupado que ya no presta atención a otros asuntos. Ahora es diferente. Ya no es una persona lisiada, pronto se volverá más fuerte, ahora finalmente podrá corresponder a su amor. Feng Guan es la mujer más hermosa de la ciudad y también tiene talento en las artes marciales. A la edad de 25 años, ya alcanzó la base de cultivo del reino pico de refinamiento corporal, se supone que se abrirá paso hasta el reino de reunión espiritual en unos pocos años si no hubiera ocurrido ningún accidente. En medio de la noche, Feng Yun salió de su patio y fue directamente al patio de Feng Guan. Justo estaba a punto de tocar la puerta, cuando de repente se abrió sin previo aviso. Un suave aroma dulce llegó a su nariz. «Oh, mi pequeño sobrino. ¿Por qué estás aquí?» Una voz suave llegó a los oídos de Feng Yun y una elegante mujer vestida de azul apareció frente a él. La belleza de esta mujer era impresionante, atravesando directamente la parte más profunda de tu corazón hasta tu alma. La delicada y tierna mujer de cabello largo y negro y ojos negros profundos. El encanto femenino de la mujer madura es completamente seductor combinado con su voz pura y encantadora. Este es el tipo de mujer de la que no se puede adivinar la edad, ya que las cultivadoras pueden seguir luciendo más jóvenes durante un tiempo más en comparación con las mujeres mortales. «Hola, tía Guan, ¿cómo estás?», preguntó Feng Yun. «Feng Yun, ¿a qué debo este placer de una visita tan tardía? ¿Me extrañaste tanto?». Al ver el rostro sonriente de Feng Yun, no pudo evitar burlarse de él. Estaba realmente feliz de que Feng Yun viniera a verla porque siempre estaba cultivándose. Poco a poco se sintió atraída por Feng Yun cuando lo conoció por primera vez. Los otros niños lo acosaban continuamente y ella lo ayudó una y otra vez. Ambos tienen una personalidad reservada y no se hicieron amigos, por lo que comenzaron a jugar y practicar juntos. Feng Yun practicaba diligentemente todos los días y era un joven muy trabajador. Con el paso del tiempo, poco a poco se hicieron amigos. Después de unos años, Feng Guan se enamoró inconscientemente de Feng Yun. «Tía, ¿podemos hablar adentro?» «Claro, entra». Ocultando su verdadero sentimiento de euforia, Feng Guan asintió con la cabeza apáticamente y se alejó de la puerta para dejar que Feng Yun entrara a su casa. Cuando Feng Yun finalmente entró en su casa, Feng Guan cerró la puerta apresuradamente. «Toma asiento y espera mientras preparo un poco de té», dijo rápidamente Feng Guan y caminó hacia la cocina para traer un poco de té. No podía ocultar su alegría por la repentina visita de Feng Yun a su casa. Sentado en una silla, Feng Yun se tomó su tiempo para observarla adecuadamente. Añadiendo a su cabello negro brillante y a sus pequeños labios que siempre estaban curvados seductoramente, parecía una zorra que podría tentar a cualquier hombre. Feng Guan trajo el té y lo colocó sobre la mesa. Se sentó en las sillas frente a Feng Yun. Solo había una pequeña mesa de café entre ellas. «Entonces dime, Feng Yun, ¿qué te trae por aquí? ¿Hay algo que quieras de mí?» Feng Guan miró a Feng Yun con atención, sintió que Feng Yun parecía diferente hoy, se veía más guapo y maduro. Feng Guan verificó la base de cultivo de Feng Yun y se sorprendió.
Tercera capa del reino de refinamiento corporal. Pasaste a la tercera capa, dijo Feng Yuan. No podía creer que la persona que estaba frente a ella fuera Feng Yun, quien era un inútil hasta hace unos meses, y ahora ya había avanzado a la tercera capa. Tía, la razón por la que puedo pasar a la tercera capa del refinamiento corporal es gracias a la fruta espiritual que mi padre me compró en la montaña. Si no fuera por la fruta espiritual, ¿cómo podría pasar? Feng Yun sonrió y mintió. Feng Yun no puede contarle sobre la píldora por ahora y solo le contará una historia diferente. Feng Yuan se sintió muy emocionada, había cuidado de su sobrino durante muchos años. Siempre sintió que el cielo era injusto al darle a su sobrino un talento de bajo nivel. Tía Feng Yuan, necesito algunas hierbas espirituales tipo Yang, ¿puedes ayudarme a conseguirlas?, preguntó Feng Yun con una sonrisa deslumbrante. Oh. Tengo algunas hierbas espirituales de tipo Yang, puedes usarlas. Mi querido sobrino, si necesitas más, dímelo. Dijo Feng Yuan mientras se levantaba apresuradamente y se dirigía a su habitación. Después de unos momentos, regresó con una caja de madera. Había hierbas espirituales dentro de la caja de madera. Gracias, tía Yuan, dijo Feng Yun con una cara de alegría. Después de hablar con ella durante media hora, Feng Yun regresó a su casa y comenzó a cultivar. Capítulo 4, en las montañas. El ascenso del dios de la espada malvado de Devilesbord. Pasaron 3 días. La técnica de cultivo del Yang celestial no decepcionó a Feng Yun y empujó suavemente su base de cultivo al pico de la 4ª capa de refinamiento corporal. Tan fácil. Aunque el reino pequeño es muy bueno, ¿no es esto un poco exagerado? Después de su avance, Feng Yun no sintió el crecimiento de su poder. Esto es normal, el avance de un reino solo le permite continuar mejorando la base, los beneficios se reflejan lentamente a través de la acumulación de la base de cultivo, en lugar de inmediatamente. Más tarde, pasó la mayor parte de su tiempo en el arte de la espada de los 9 cielos todos los días. Este arte de la espada de los 9 cielos no puede ser visto por los forasteros, por lo que ya no iba a la plaza. Se quedaba en su patio todos los días. Era como un loco, saltaba y agitaba la espada de madera. Eso se debe a que ha estudiado el arte de la espada de los 9 cielos constantemente, incluso si solo obtuvo un toque de inspiración, es como dominar la verdad más misteriosa del mundo, no hay misterio frente a nada. 10 días después, finalmente logró un gran avance después de cultivar el arte de la espada de los 9 cielos, y apenas puede lograr la mitad del poder de su primera forma. Al menos medio mes después, podré mostrar completamente este estilo de arte de espada. Feng Yun negó con la cabeza, solo un arte de espada tomaría un mes para hacer la exhibición inicial, lo cual es demasiado tiempo, o las 9 formas del cielo elevado son demasiado profundas. Feng Yun no tiene objetos de entrenamiento para probar el formidable poder del arte de la espada de estilo semi-estilo, y no puede simplemente encontrar a alguien en la familia Feng para entrenar, su tía Guan también está ocupada en su cultivo. Si no puedo encontrar a alguien de la familia, entonces iré a las montañas y buscaré bestias salvajes para practicar. Solo en la lucha a vida o muerte real se puede mejorar el uso del arte de la espada. Esto requiere experiencia, nadie puede enseñarlo. Feng Yun se limpió, tomó una espada de hierro y silenciosamente dejó a la familia Feng. Salió de la ciudad de la nube gris y entró en el frondoso bosque de las vastas montañas del cielo elevado. ¿Cuándo fue la última vez que salí de Pueblo Nube Gris? Feng Yun recordó que cuando era muy joven, su padre una vez lo llevó a las montañas del cielo elevado para cazar una bestia monstruosa, y como estaba lisiado no podía cultivar. Feng Luzong comenzó a buscar medicina espiritual para él. Naturalmente, no hubo ningún esfuerzo por acompañarlo. No sé dónde está mi padre ahora mismo. Feng Yun no pudo evitar levantarse con fuerte determinación. Las montañas del cielo elevado son muy grandes. En cuanto a qué tan grandes son, Feng Yun no lo tiene claro. Solo sabe que hay bestias salvajes en esta montaña, pero también la existencia de bestias monstruosas.
Las bestias monstruosas son animales salvajes que pueden ser cultivados por la naturaleza. Pueden mejorar su cuerpo chupando el chi espiritual del cielo y la tierra o cazándose entre sí. La energía de su carne es mucho más deliciosa y nutritiva que la de las bestias salvajes comunes. Para un cultivador, es un elemento de gran nutrición y exquisitez. Las bestias monstruosas también son muy peligrosas, al igual que los seres humanos están lejos de ser rivales de los tigres. Un cultivador no es un oponente de una bestia monstruosa bajo el mismo reino. La razón por la que Feng Yun nunca había entrado en las montañas del cielo elevado era que tenía miedo de encontrarse con una bestia monstruosa, que era un monstruo con el que no podía luchar. Después de medio día de caminar por el bosque, llegó a lo profundo de las montañas, y las bestias monstruosas rugían por todas partes, lo que le puso la piel de gallina. Rugido. Rugió un oso negro gigante que salió corriendo de entre los arbustos y corrió directamente hacia Feng Yun. Feng Yun miró a la bestia con cautela y dijo, en realidad es un oso de hierro negro. Aunque este oso está solo en la cuarta capa del reino de refinamiento del cuerpo, la defensa de su cuerpo es extremadamente resistente. Sin embargo, Feng Yun no tenía miedo, aferró la espada y atacó de inmediato al oso gigante. ¡Zas! Agitando su espada larga, una luz de espada brilló. Sonido metálico. Feng Yun golpeó al oso con su espada, lo que produjo un sonido metálico. El oso bloqueó la espada con su pata, pero la sangre goteó de la pata del oso. Con una mirada siniestra, rugió en voz alta, queriendo destrozar a Feng Yun. Atacó directamente a Feng Yun. Primera forma de espada. Feng Yun no pudo evitar mostrar su emoción. Con un sonido de golpe, la espada larga se desenvainó y la primera forma del arte de la espada de los 9 cielos ya estaba fluyendo. Esto es totalmente diferente de la época en que practicaba solo. La espada de Feng Yun cortó el cuerpo del oso sin resistencia y lo mató, con solo un golpe, el oso fue asesinado. Esta arte de espada de los 9 cielos es realmente poderosa. En ese momento, Feng Yun imitó conscientemente la primera forma de Souring Heaven al 80%, y esto es solo una metamorfosis. No sabe cuánto tiempo le llevará dominar la rima. Esta es solo la forma del 80%, pero es una espada que ya puede matar a un oso negro de cuarta capa. Es solo que esta espada, le quitó más del 30% de su chi espiritual yang, sin embargo, el poder del arte de la espada era realmente muy formidable. Feng Yun contuvo su emoción en su corazón, usó su espada para cortar el cuerpo del oso negro, y luego tomó la pata del oso para comer, encontró un arroyo y la lavó, luego encendió un fuego y tomó la pata del oso. Puso la pata del oso en el fuego y la asó. Después de un rato, se liberó la sabrosa fragancia de la carne asada de la pata de oso, y Feng Yun sonrió. Aunque la familia Feng es la gobernante de Grey Cloud Town, Grey Cloud Town no es rica, por lo que la familia Feng no es muy famosa. Las condiciones de vida son mejores que las de la gente común, pero no son lo suficientemente fuertes. Por supuesto, Feng Luzong pertenece a una de las familias de los 6 grandes ancianos. La familia es naturalmente muy amable con él. Todos los meses le dan 1000 monedas de plata. Debido a la necesidad de darle una cura a Feng Yun, el dinero se gasta básicamente en comprar medicamentos y en los ingredientes. Capítulo 5. El poder de Bloodline. El ascenso del dios de la espada malvado de Devil's Board. Feng Yun dio algunos mordiscos y sintió una pequeña cantidad de calor que se extendía en su abdomen inferior que provenía de la carne, y esta pequeña cantidad de calor era chi espiritual. Después de comer la carne de las bestias monstruosas, mi cuerpo también puede obtener muchas mejoras, y no es peor que esas preciosas píldoras, dijo Feng Yun mientras comía. Su apetito no es pequeño. El peso de la pata del oso no es ligero, solo una le basta para llenar su estómago, pero se comió las 2 patas. La noche se estaba haciendo más profunda. Feng Yun abrió un agujero de 1 metro de profundidad en la pared de una montaña y bloqueó la entrada del agujero con una roca, bloqueando 2/3 del agujero. Luego Feng Yun esparció una gran cantidad de maleza sobre las piedras para cubrirlo.
La maleza cubrió las piedras y la entrada de la cueva. Luego sacó el polvo a prueba de insectos que llevaba y esparció un poco en el agujero y se sentó en la posición del loto para cultivar. A la mañana siguiente, Feng Yun se despertó y fue al arroyo para bañarse. Después de bañarse en el arroyo, también lavó la carne del oso para asarla. Después de asar la carne, Feng Yun comió hasta que su estómago estuvo lleno. Después de terminar de comer, empacó sus cosas y continuó adentrándose en el bosque, en busca de una feroz bestia salvaje para perfeccionar sus habilidades. Un día, 2 días, 3 días, el tiempo pasó rápido, y 10 días pasaron rápido. A medianoche, la luna y las estrellas brillaban intensamente en el cielo. Feng Yun estaba sentado con las piernas cruzadas en una cueva, con los ojos cerrados y su hermoso rostro destellaba con una mirada feroz. La feroz batalla con las bestias salvajes durante 10 días lo hizo menos torpe para controlar su fuerza. Alcanzó la cima de la 4ª capa de refinamiento corporal y pronto alcanzó la 5ª capa de refinamiento corporal. Estallido. Dentro del cuerpo de Feng Yun, el chi espiritual surgió y se extendió una gran explosión. 5ª capa de refinamiento corporal. Feng Yun dijo con una sonrisa satisfecha. Su poder aumentó nuevamente y la velocidad de cultivo era mucho más rápida que la de cualquier genio en la ciudad. A la mañana siguiente, Feng Yun salió de la cueva y corrió hacia lo más profundo del bosque. Con la mejora de su cultivo, ha obtenido muchas mejoras tanto en fuerza como en velocidad. Cada paso que daba era de casi 10 metros. Feng Yun corrió a toda velocidad durante 2 horas. Después de correr durante 2 horas, vio un pequeño valle. En el costado del valle había un resplandor de fuego y un calor abrasador que se extendía desde abajo como ondas de aire. Esta ola de calor lo estaba sofocando, pero la determinación de Feng Yun no se acobardó. Debe haber una hierba del tesoro espiritual concebida por el chi espiritual aquí, pensó Feng Yun. Frente a él hay un abismo ardiente, y parece una boca con lava caliente hirviendo continuamente. Este tipo de lugar seguramente tiene hierbas espirituales únicas debido a la atmósfera anormal. Las hierbas espirituales se cultivan principalmente en una atmósfera anormal. En los lugares de tipo fuego, debe haber una buena hierba espiritual de tipo yang cultivada allí. Después de buscar por un tiempo, Feng Yun finalmente encontró una hierba espiritual tipo yang. Es una flor espiritual roja y delicada que florece bajo la pared del acantilado con el viento. Esa es una cepa de la flor del espíritu del fuego, que es bastante rara. Con ella, puedo avanzar en mi base de cultivo y templar mi cuerpo del calor del chi del espíritu del fuego de la flor del espíritu del fuego. Feng Yun parecía emocionado y lo repasó sin pensarlo mucho. Feng Yun subió al acantilado donde se encuentra la flor del espíritu del fuego y miró al cuarteto con cautela antes de elegir con cuidado hacia la flor del espíritu del fuego. Feng Yun se sintió aliviado después de recoger la flor del espíritu del fuego y comenzó a sentir el calor del chi del espíritu del fuego que hizo que su rostro se alegrara. ¡Hola! En ese momento, de repente se escuchó un ruido extraño, haciendo que el rostro del joven cambiara de miedo. No, una pitón de fuego está protegiendo esta flor del espíritu del fuego. Feng Yun lo miró con sorpresa y miedo, y también vio que la pitón de fuego no estaba lejos de él. De repente la cola de la pitón se movió hacia Feng Yun como un látigo de fuego. La cola de la pitón de fuego golpeó a Feng Yun. Era una pitón monstruo que había alcanzado el 6º nivel de refinamiento corporal. Estallido. Después de ser golpeado por la cola de la serpiente pitón, el cuerpo de Feng Yun se inclinó y su pie resbaló. Tosió una buena cantidad de sangre y perdió el equilibrio y cayó hacia el abismo ardiente. Hay una llama aterradora debajo, si caigo, definitivamente me quemaré hasta las cenizas. El cuerpo de Feng Yun comenzó a caer hacia el abismo, y no podía controlar la velocidad de la caída, pero aún sostenía la flor espiritual con fuerza en su palma. Pronto Feng Yun cayó al suelo en llamas. El fuego caliente recorrió su cuerpo y comenzó a quemarlo, pero en este momento crítico, Feng Yun se calmó rápidamente y movilizó el chi del espíritu yang para tratar de absorber el fuego en su cuerpo y en los que lo rodeaban. Bajo la mente de Feng Yun,
el chi del espíritu Yang se extrajo y se movió alrededor de Feng Yun. El chi Yang puro envolvió a Feng Yun, formando una esfera protectora a su alrededor. Feng Yun cayó al abismo ardiente, pronto sumergido por completo en el fuego. Una ola de calor debajo lo ahogó. Después de un tiempo, Feng Yun no pudo soportar el dolor y se desmayó. En este momento, la línea de sangre del demonio del fuego antiguo comenzó a zumbar y parecía emocionada. La luz amarilla florece dentro del cuerpo de Feng Yun y comienza a extraer la energía del espíritu del fuego del interior de las profundidades del magma en llamas. El magnífico chi del espíritu del fuego fue absorbido sin saberlo por Feng Yun. La luz amarilla lo protegió del fuego y cuando la luz amarilla floreció, apareció Feng Yun. El mar de fuego cercano se calmó, no era tan violento y enojado como antes, sino que se volvió tan manso como una oveja, que parecía encontrarse con su padre. El tiempo ha pasado, la noche ha llegado, las estrellas brillan en el cielo y el viento nocturno sopla de vez en cuando. El sol estaba saliendo en el horizonte lejano, y cuando la cálida luz cubrió la tierra, el joven envuelto en luz amarilla se agitó. Después de que Feng Yun abrió los ojos, se sobresaltó. Todavía estoy vivo. ¿Cómo es posible? Los ojos de Feng Yun miraron el fuego circundante, mostrando una expresión atónita. Ahora todo su cuerpo está cubierto de luz amarilla, pero la percepción de todo su cuerpo todavía es muy clara y obviamente es una señal de estar vivo, pero cuando mira sus 4 lados, todavía está en el abismo ardiente. ¿Por qué no morí? Feng Yun pensó por un momento y luego miró su cuerpo. De repente, sus ojos brillaron con una expresión de sorpresa. Fue la antigua línea de sangre del demonio del fuego la que me salvó del fuego. No solo me salvó la vida del fuego, sino que también me ayudó a refinar el chi del espíritu del fuego del calor. El descubrimiento repentino emocionó a Feng Yun. Después de una inspección minuciosa, descubrió que no solo no estaba herido, sino que parecía haberse vuelto más fuerte. El chi del espíritu del fuego está templando mi cuerpo. Capítulo 6. Conflicto. El ascenso del dios de la espada malvado de Devilesbord. El fuego templó el cuerpo de Feng Yun, fortaleció sus músculos, piel y meridianos. Con solo la fuerza de su cuerpo, pudo derrotar al cultivador de la 5ª capa del reino de refinamiento corporal. Con el Chi Yang puro, pudo matar al cultivador de la 6ª capa del reino de refinamiento corporal. Cuando Feng Yun vio que su palma todavía sostenía la flor del espíritu del fuego, una sonrisa apareció en su boca. Afortunadamente, la flor del espíritu del fuego no ha sido arruinada por esto. Esta vez ha sido una aventura bastante fructífera. Después de poner la flor del espíritu del fuego en su bolsillo, Feng Yun no abandonó el abismo de fuego sino que continuó cultivando. El tiempo pasó lentamente, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 15 días. Feng Yun todavía estaba cultivándose en el abismo ardiente. Con la ayuda del chi del espíritu de fuego, se abrió paso hasta la 7ª capa del reino de refinación corporal. Después de cultivarse en el fuego, su cuerpo se volvió más poderoso. Además, su fuerza de combate es comparable a la del cultivador de 8º nivel de refinamiento corporal. Al día siguiente, Feng Yun se despertó del cultivo y subió al acantilado. A medida que se acercaba a la cima de la montaña, parecía estar más alerta porque sabía que la pitón de fuego debería estar allí. SS. Se escuchó un extraño silbido y, con él, una pitón de fuego apareció frente a Feng Yun. La pitón atacó a Feng Yun con su cola. Casi muero en tus manos la última vez. Ahora es tu momento de morir. Los ojos de Feng Yun se entrecerraron y no entró en pánico. Agarró la punta de la espada en su mano y la cortó en la cola de la pitón de fuego. La pitón siguió atacando a Feng Yun, pero Feng Yun siguió defendiéndola con su espada. Ambos lucharon durante media hora, pero ninguno murió. Feng Yun no utilizó toda su fuerza porque quería aprender de la lucha con la pitón. Feng Yun está sudando, algunas heridas aparecieron en su cuerpo por el ataque de la pitón, pero la emoción en sus ojos se estaba volviendo cada vez más loca. En este momento, él sabe que en el mundo de las artes marciales, para volverse más fuerte,
debe emprender una aventura y necesita más experiencia en lucha. Estallido. La mente de Feng Yun se sorprendió y de repente entró en un estado maravilloso. Los 9 patrones de la espada de los 9 cielos surgieron automáticamente y cambiaron constantemente. «¿Es esto?», gritó y su espada se agitó, dibujando un rastro lleno de misterio. Puchi. La espada atravesó directamente la cola de la pitón y luego se clavó en la cabeza de la pitón. La pitón de fuego ni siquiera tuvo la oportunidad de emitir un silbido y cayó al suelo de inmediato. Feng Yun jadeó y casi cayó al suelo. La pelea con la pitón de fuego le pasó factura a su cuerpo, agotando la mitad de su chi espiritual en el proceso. He dominado la primera forma del arte de la espada de los 9 cielos. Feng Yun mostró una sonrisa satisfecha que lo hizo más feliz que matar a la pitón. Su cuerpo actual ya es muy fuerte, y la herida en su cuerpo comienza a sanar. Después de que los ojos de Feng Yun miraron hacia la pitón, sonrió. Cuando estaba a punto de caminar hacia el cadáver, pero en ese momento, escuchó pasos que venían desde atrás. Feng Yun se detuvo de inmediato y se dio la vuelta bruscamente. Había 6 hombres y 2 mujeres que salieron del bosque y aparecieron frente a él. Todos eran jóvenes y llevaban armas en la espalda y la cintura. Estas 8 personas vestían ropas elegantes y esas 2 mujeres eran extremadamente llamativas. La ropa ajustada mostraba por completo su temperamento juvenil. Su pecho imponente, sus nalgas redondeadas y su hermoso rostro formaban una poderosa tentación. Cuando los 8 cultivadores vieron a Feng Yun, se sorprendieron un poco, pero cuando vieron la pitón en el suelo, sus ojos brillaron con codicia. ¡Qué golpe de suerte! Me encontré con una bestia monstruosa en unos días que estábamos cazando. Un macho de 20 años se rió, se veía guapo, simplemente orgulloso y parece haber hecho suya esta pitón de fuego. La suerte del hermano mayor Zo es buena. Un chico de 17 años halagó al apuesto hombre, luego giró su rostro hacia Feng Yun, sacó la espada de la vaina y apuntó con ella a Feng Yun. Oye, muchacho, aléjate de aquí, esta bestia monstruosa ahora es nuestra. Los demás no hablaron, pero asintieron. Naturalmente, reconocieron a la pitón de fuego como una bestia monstruosa y, por las cicatrices de Feng Yun, supusieron que esta bestia monstruosa fue asesinada por Feng Yun. Esta bestia monstruosa debería ser de Feng Yun, pero le están robando. ¿Por qué? Naturalmente, debido al cuerpo de la pitón de fuego, era demasiado valiosa. La bestia monstruosa es un tesoro, su piel puede usarse como armadura porque es ligera y suave, pero también tiene una fuerte defensa. El mayor uso de la pitón de fuego es su hiel de serpiente, que puede aliviar cientos de venenos. Eso es algo valioso. Por fin está la carne de la bestia monstruosa. La bestia monstruosa es una bestia salvaje que puede cultivar. La carne de la bestia monstruosa contiene una gran cantidad de energía. Para un cultivador, es un elemento de gran nutrición. El mundo de los cultivadores siempre ha estado regido por la regla de la jungla, los fuertes se comen a los débiles. Dado que este tesoro fue visto por 8 de ellos, esta pitón de fuego es suya, porque tienen más gente y también son más poderosos que Feng Yun. Feng Yun estaba furioso, pero el otro grupo tenía 8 personas. Todos y cada uno de ellos tenían una base de cultivo que no estaba bajo su control. Con un grupo de 8, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Tiene que esperar la oportunidad. Niño, puedes rodar. De lo contrario, morirás. Gritó el hermano mayor Zhao a Feng Yun. Hermana mayor, no somos demasiado. Una chica con ojos grandes apenas pudo soportar la injusticia y le susurró a la otra chica. Eres demasiado blando de corazón. Sabes que el mundo de los cultivadores se aprovecha de los débiles, y si tienes fuerza, puedes robarles, dijo otra chica. Feng Yun no tiene expresión, pero por dentro está cada vez más furioso. Niño, no te dejes engañar por nuestra apariencia, estamos bajo la puerta del Valle de Agua Negra. Un joven vestido de negro salió del grupo y le dijo a Feng Yun. Su rostro estaba lleno de arrogancia. Valle del Agua Negra. Al ver que Feng Yun no conocía el Valle de Agua Negra,
Los rostros de las 8 personas mostraban un rastro de desdén, por no conocer el gran nombre del Valle de Agua Negra. Este es también el caso de por qué desprecian cada vez más a Feng Yun, para no ponerlo en sus ojos. Quítate del camino. Un hombre vestido de negro se acercó a Feng Yun para hacerlo a un lado. Justo cuando se acercaba a Feng Yun lo atacó directamente con su espada. Silbido. De repente, una espada fue cortada y la espada de Feng Yun cortó ligeramente el cielo. El rostro del hombre palideció de miedo. Nunca pensó que Feng Yun se atrevería a atacarlo. En ese momento, ya era demasiado tarde para detener el ataque. Puchi. La espada atravesó directamente el corazón del hombre. Cuando Feng Yun sacó la espada, una gran cantidad de sangre del cuerpo del hombre fluyó de inmediato como una bomba de agua y se esparció a 2 metros de distancia. Feng Yun no pensó en nada más, se dio la vuelta y echó a correr. Cuando pasaba por el cuerpo de la pitón, extendió la mano, agarró la cabeza de la pitón y la cortó con su espada, después de eso huyó sin detenerse. Ese bastardo. Maldita sea, mátalo. Hermano menor Lui. Fue entonces cuando las 5 personas que estaban atrás reaccionaron y gritaron furiosamente y maldijeron. Una de las chicas corrió a ver al hombre y las demás personas fueron a perseguir a Feng Yun. Feng Yun, en su corazón resopló fríamente cómo pueden estas personas no considerar las consecuencias cuando estaban mostrando su fuerza y robando su tesoro. Originalmente, podía recoger directamente la cabeza de serpiente y huir, pero como la otra parte es agresiva, ¿cómo podría no darle una lección? Capítulo 7, refinando la flor del espíritu del fuego. El ascenso del dios de la espada malvado de Devilsborg. Feng Yun cambiaba constantemente la ruta de viaje y poco a poco abría la distancia con la persecución de los cultivadores, pero aún era un poco difícil deshacerse de ellos por completo. Pero no tiene prisa. El terreno del bosque es completamente complicado. Está oscuro y la luz no puede asomarse a través de las hojas espesas. Son solo 6 personas, incluso 60 personas nunca podrán alcanzarlo. 6 personas siguieron persiguiendo a Feng Yun, pero al cabo de unas horas el cielo se oscureció por completo y el bosque quedó cubierto por densas nubes. De hecho, empezó a llover. La luz en este bosque no es muy brillante y parece que está más oscuro en este momento. Las 6 personas están hablando entre sí para evitar distraerse, pero a juzgar por el sonido, Feng Yun sabía que se estaba alejando cada vez más. La lluvia se estaba volviendo cada vez más intensa. Cuando desapareció el último rastro de sol, el bosque estaba tan oscuro que la vista solo alcanzaba 2 metros. El sonido de los cultivadores que lo perseguían se hacía cada vez más leve y cada vez más lejano, y Feng Yun supo que casi había perdido su persecución. Pero no se detuvo, y aún está lejos de ser lo suficientemente seguro. En el bosque casi no había luz y Feng Yun no se atrevió a correr demasiado rápido. El suelo estaba húmedo y resbaladizo. Si uno no prestaba atención, chocaría contra un árbol. Disminuyó la velocidad y sus movimientos se volvieron cada vez más ligeros. Había una ladera frente a él. Después de que Feng Yun la tocó, descubrió que había un agujero estrecho en el medio de las 2 grandes piedras por el que solo podía pasar una persona. Estaba muy escondido. Después de pensarlo, entró para evitar la lluvia. Después de entrar, Feng Yun descubrió que el agujero era bastante profundo y que también era suficiente para albergar a algunas personas. Se sentó de rodillas y comenzó a reponer su chi espiritual consumido. Con tanto correr, además de unas horas sin comer, se sentía hambriento y cansado. Feng Yun tomó la cabeza de serpiente y luego le quitó la hiel venenosa. Después de que Feng Yun cortó la carne limpia de la pitón, estaba lista para comer. Estaba lloviendo afuera, por lo que tuvo dificultades para encontrar enredaderas secas y madera para cocinar la carne. Hay algunas enredaderas secas y pasto en la cueva, y Feng Yun las recogió y encendió el fuego. Feng Yun cocinó la carne como si fuera una barbacoa al fuego. En pocos minutos, la carne estaba lista para comer. Después de que Feng Yun llenó su estómago, sacó la flor del espíritu del fuego de su bolsillo. En la oscuridad,
esta flor emana una luz suave, aunque es muy débil. Comenzar. Feng Yun respiró profundamente y puso con cuidado la flor en su boca. La flor del espíritu del fuego se derrite como un suave agua de manantial en su boca, que fluye hacia su abdomen. Después de un cuarto de hora, Feng Yun sintió que su cuerpo se calentaba, como si una llama ardiera en su cuerpo, y la sensación de ardor pronto se extendió por todo su cuerpo. Su cuerpo se fue calentando poco a poco y su piel desnuda se puso roja como una llama. Ahora. Feng Yun sabe que la flor espiritual ha surtido efecto e inmediatamente ejecuta la técnica de cultivo del yang celestial, refinando el chi espiritual que se precipita hacia su cuerpo desde la flor espiritual. Genial. Un tenue rayo de luz circula por la superficie del cuerpo, haciendo que esta oscura cueva se ilumine un poco. Feng Yun se sobresaltó. Sintió como si un volcán de chi espiritual entrara en erupción en su cuerpo. El rico chi espiritual parecía correr por su cuerpo y el calor aterrador parecía derretirlo por completo. En este momento, el chi espiritual está inundando cada rincón de su cuerpo. Su cuerpo se estaba calentando cada vez más. Feng Yun no se atrevió a ser descuidado y ejecutó la técnica de cultivo del yang celestial con todo su corazón, guiando rápidamente el chi espiritual de la flor del espíritu del fuego en el cuerpo hacia la carne y la sangre, y templando la sangre y la carne con ese chi espiritual puro una y otra vez. Una hora después, Feng Yun se sorprendió. En este momento, alcanzó la octava capa de refinamiento corporal. En este momento, todavía tiene mucho chi espiritual de flor de espíritu de fuego en su cuerpo, deambulando como un dragón cazando. Continúa cultivando. La técnica de cultivo del yang celestial sigue funcionando. La flor del espíritu del fuego es un tesoro y Feng Yun no quiere desperdiciar nada. Es solo que ahora es diferente que antes. Esta vez, ya no solo guió el chi espiritual hacia la carne, sino que usó el chi yang como guía para introducir este chi espiritual de fuego en los huesos. Templando músculos y huesos. Duele. En un instante, Feng Yun tiembla y siente un dolor intenso. En ese momento, Feng Yun solo sintió que una cuchilla afilada le cortaba el meridiano y un mazo le golpeaba los huesos. El dolor de la fisura casi lo hizo gritar, el sudor frío le corría por la frente. Aunque ser cultivador es muy prestigioso, el proceso de cultivo es demasiado difícil. Feng Yun maldijo en su cabeza. Dicho esto, su cultivo no se detuvo, pero lo tomó más en serio. El yang chi guía al chi espiritual del fuego para templar los músculos y los huesos y hacerlos más fuertes y resistentes, y el poder del cultivador también mejora enormemente. No solo eso, esta etapa permitirá que una parte del chi espiritual permanezca en los músculos y los huesos, formando un pequeño círculo con la esencia verdadera en la carne y la sangre, lo que mejora enormemente la energía y la resistencia del cultivador. Feng Yun repitió una y otra vez la técnica de cultivo del yang celestial. A pesar del dolor extremo, lo soportó todo el tiempo. Poco a poco, su piel se normalizó y ya no estaba tan caliente como antes. Pasaron 4 horas, la oscuridad se dispersó y la luz de la mañana cayó al suelo. Feng Yun abrió los ojos, exhaló durante un largo rato y luego se puso de pie. Apretó los puños y movió su cuerpo, solo para sentir que todo su cuerpo se volvía mucho más ligero, su audición se volvía más aguda, su vista se volvía más clara y parecía tener una energía infinita. La cima del refinamiento corporal de 8 capas. Feng Yun se sorprendió en secreto. En realidad, el cultivo de una noche lo hizo saltar del 7º nivel de refinamiento corporal al pico del 8º nivel de refinamiento corporal, lo que es una gran mejora. Muchas personas tendrían que dedicar meses para esto, pero él, solo lo hizo en una noche, como no iba a sorprenderse. Al mismo tiempo, también hace que Feng Yun aprecie la preciosidad de la flor espiritual. Es hora de volver. Feng Yun dijo y decidió irse a casa. Capítulo 8, de regreso a casa. El ascenso del dios de la espada malvado de Devilesborg. Me voy a casa. El corazón de Feng Yun de repente estalló en una fuerte determinación y no podía esperar para ver a Feng Luzong y compartir su éxito y alegría con su padre.
padre debería haber regresado a la familia Feng ahora. Feng Yun corrió y saltó en dirección a la ciudad Nube Gris. 4 días después, Feng Yun finalmente regresó a Ciudad Nube Gris. En esta época, el ambiente de Año Nuevo ya es muy evidente. En todas las familias hay muchas luces y, de vez en cuando, los niños con ropa nueva corren por las calles cantando canciones alegres. Feng Yun no pudo evitar sonreír. Para él, como la evaluación de fuerza es a fin de año, este es el día que más teme. Desde que tenía 8 años, pasa el tiempo con su padre en el jardín cada Nochevieja. Esta vez, finalmente podrá dignificarse y aparecer frente a todos, que su padre esté orgulloso de él. En la puerta de la mansión de la familia Feng, había 8 guardias que estaban de pie en el puesto de guardia. La única diferencia es que varias linternas están colgadas en la puerta, mostrando un alegre color festivo. Feng Yun respiró profundamente y avanzó a grandes pasos. Levántate. Hola, joven maestro Yun. Cuando los 8 guardias vieron a Feng Yun, todos se sobresaltaron, pero después de un shock, sus rostros flotaban con una expresión extraña. Cuando la mirada de Feng Yun se posó sobre él, se sintió un poco extraño. Era un lisiado a los ojos de la familia Feng, pero siempre defendía el nombre del joven maestro. Además, su padre es el mayor de la familia, y alguno de ellos no podría ser irrespetuoso con él. Pero las expresiones de estas 8 personas en realidad revelan la expresión de placer por la desgracia de otras personas. ¿Qué les pasa? Feng Yun no quería molestarse con ellos y simplemente dijo, mi padre regresó. Respondiendo al joven maestro Yun, el 6º anciano regresó hace 3 días, respondió un guardia. Estaba mirando hacia Feng Yun con un poco de duda cuando el joven maestro lisiado tenía una presión tan aterradora, parecía una espada incomparable que había sido sacada de la vaina. Feng Yun de repente se regocijó y no miró las expresiones extrañas de estas 8 personas y corrió directamente a su casa. Cuando Feng Yun pasó por el campo de entrenamiento de la familia, algunos jóvenes detuvieron su cultivo y miraron a Feng Yun. Sus ojos estaban llenos de desdén. Jaja, Feng Gon, ¿qué tiene de bueno esta basura? Date prisa y cultívate, dijo impaciente un joven de cabeza plana. Los días de suerte de este mocoso han terminado. Unos días más tarde, habrá una competencia familiar, según las reglas familiares. Si uno no ha alcanzado la 4ª capa de refinamiento corporal antes de los 18 años, entonces debe ser retirado de los recursos familiares y salir a ganar dinero, dijo Feng Gon. Mira, ese lisiado es Feng Yun, la basura de la familia. Por un momento, los susurros llenaron todo el campo de práctica de artes marciales. Aunque sus voces eran suaves, como cultivadores, sus sentidos eran extremadamente agudos. Cuando Feng Yun escuchó las burlas, se enojó por un momento, pero al final, pensó en la competencia familiar y se fue de inmediato. En la competencia, les daré una buena lección, pensó Feng Yun. Sin embargo, cuando Feng Yun dio 2 pasos hacia adelante, de repente se detuvo y sus ojos se volvieron fríos, un destello cruel apareció en sus ojos. Feng Yun, eres un inútil. ¿Por qué este lisiado no se ha suicidado todavía? ¿Qué sentido tiene vivir? Un adolescente apareció frente a Feng Yun. Se trata de Feng Bing, hijo del segundo mayor. El hermano mayor de Feng Bing es un genio de la familia y ya está en la 8ª capa del refinamiento corporal a la edad de 21 años. Feng Bing tiene un talento mediocre, pero ya ha alcanzado la 4ª capa de refinamiento corporal. Le gustaba intimidar a los jóvenes débiles de la familia. En los últimos 10 años, venció a Feng Yun muchas veces. Feng Yun ya no pudo reprimir la ira en su corazón y miró enojado a Feng Bing. Cuando dices que los demás son inútiles, mírate en el espejo y ve qué tipo de virtud tienes, dijo fríamente Feng Yun. Feng Yun, ¿te atreves a hablarme así? Después de escuchar las palabras de Feng Yun, Feng Bing también se quedó atónito por un momento, antes de decir inmediatamente con enojo. Por lo general, Feng Yun, la basura reconocida públicamente, no se atrevería a tratarlo así. Pero ahora,
Feng Yun realmente se atrevió a regañar a Feng Bing frente a tanta gente. ¿Por qué no me atrevo?, dijo Feng Yun con fiereza. Feng Yun, estás cortejando a la muerte. Como basura, ¿qué calificaciones tienes para regañarme?, dijo Feng Bing con frialdad. Los numerosos jóvenes en el campo de entrenamiento susurraban entre sí. Esto hizo que Feng Bing se enfureciera aún más y ahora quería hacer que esta basura, Feng Yun, muriera. Feng Yun miró a Feng Bing, con los ojos fríos, la comisura de la boca levantada y el rostro lleno de desdén. Creo que eres un tonto al que le gusta intimidar a la gente con el apoyo de tu hermano y tu padre. Sin ellos, no eres más que un payaso, dijo Feng Yun mientras sonreía. El actual Feng Yun tenía la fuerza de la 9ª capa de refinamiento corporal. Incluso si se enfrentara al hermano mayor de Feng Bing, sería capaz de derrotarlo. Efectivamente, después de escuchar lo que dijo Feng Yun, Feng Bing se enojó. Bien, bien, bien. Feng Yun, quiero que los demás sepan cómo este tonto te derrotó. Tan pronto como Feng Bing terminó de hablar, de repente lanzó un puñetazo. La 4ª etapa del refinamiento corporal se desató instantáneamente, y una ola de poder tiránico se reunió directamente en el puño de Feng Bing desde dentro de su cuerpo. Auge. Capítulo 9, curando la herida del padre. El ascenso del dios de la espada malvado de Devilsborg. Feng Yun no sabe lo que le conviene. Su propia fuerza es muy débil, pero en realidad se atreve a enfadar a Feng Bing. Feng Yun no podrá resistir uno de los golpes de Feng Bing, él realmente ha provocado su propia destrucción. Mucha gente menospreciaba a Feng Yun y pensaba que sería miserable con un solo golpe. Feng Yun permaneció en silencio y no se movió en absoluto. Mientras miraba a Feng Bing que se acercaba, sus ojos brillaban con crueldad. Poco después, Feng Yun movió sus puños y usó solo la fuerza de su cuerpo para encontrarse con el puño de Feng Bing. Estallido. Se escuchó un fuerte sonido y una figura humana salió volando al instante. Todos miraron hacia allí y se sobresaltaron de inmediato. El que salió volando no fue Feng Yun, sino Feng Bing. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Cómo es posible? Feng Yun es capaz de enviar a Feng Bing a volar con un solo puñetazo, exclamaron algunos jóvenes. Feng Yun miró fríamente a Feng Bing, que yacía en el suelo. Feng Bing se encontraba herido y tenía el brazo roto. Basura. Después de que Feng Yun terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue, dejando atrás al público incomparablemente sorprendido. ¿Qué coño es? Feng Bing no pudo contener su ira y tosió una bocanada de sangre, después de eso se desmayó inmediatamente. Feng Yun pronto regresó a su casa y empujó la puerta. Feng Yun no pudo evitar gritar, «¡Padre!». Pero no escuchó la respuesta de Feng Luzong. Feng Yun gritó varias veces antes de escuchar una voz débil que respondía, «Yuner». La tez de Feng Yun cambió y fue a la habitación de Feng Luzong. Un hombre de mediana edad está acostado en la cama, su rostro está pálido y todo su cuerpo revela una fuerte debilidad. Era su padre, Feng Luzong. Feng Luzong es un hombre atractivo, parece un hombre de 30 años, tiene el pelo largo y los ojos negros, es de estatura mediana, su cuerpo no es ni demasiado delgado ni demasiado gordo y lleva ropa blanca. Padre, ¿qué te pasó? Feng Yun estaba sorprendido y asustado a la vez. La pareja de padre e hijo han dependido el uno del otro desde la infancia de Feng Yun. A los ojos de Feng Yun, la única persona en la que puede confiar es su padre. No, nada, es solo una herida menor. Feng Luzong agitó su mano y se obligó a levantar su cuerpo, pero su rostro estaba enrojecido y su cabeza fue lo único que levantó, se acostó nuevamente y tosió una y otra vez. Tos, tos. Padre, no te muevas. Feng Yun se apresuró a colocar una almohada debajo de la espalda de Feng Yun para que pudiera recostarse. Yuner, ¿dónde has estado estos días? Feng Luzong miró de arriba abajo a Feng Yun y le preguntó con cara de preocupación. ¿Tuviste algún problema en los últimos días? Feng Yun no pudo evitar llorar. Su padre estaba claramente herido,
pero aún se preocupaba por su hijo. Feng Yun se sorprendió al pensar en las heridas de su padre. Padre, ¿cuál es tu herida? ¿Y cómo te lastimaste? Feng Yun presionó la tristeza y la ira en su corazón y preguntó en un tono tranquilo, pero su voz ligeramente temblorosa aún exponía su ira. Feng Luzong pensó en la inteligencia natural de su hijo. Dijo que podía adivinar una o dos. Es mejor decírselo directamente. Dijo, escuché que una medicina divina nació hace unos días, así que decidí obtenerla para ti, hijo. Pero estaba custodiada por una terrible bestia monstruosa, sobre la inteligencia natural de su hijo. Dijo que podía adivinar una o dos. Es mejor decírselo directamente. Dijo, yo escuché que una medicina divina nació hace unos días, así que decidí obtenerla para ti, hijo. Pero estaba custodiada por una temible bestia monstruosa. Feng Yun entendió que su padre estaba tratando de encontrarle una medicina espiritual que pudiera tratarlo, pero era arriesgado y mortal. Su padre es su único pariente, pero por su culpa se ha hecho daño a sí mismo. Feng Yun está furioso. Es por la incompetencia anterior de Feng Yun que su padre casi se ha sacrificado y se ha lanzado a una aventura mortal. Feng Yun sabía que esto era culpa suya. Si no fuera inútil, su padre resultaría herido. Feng Yun juró en su corazón que esto no volvería a suceder y forzó su rostro a esbozar una sonrisa y dijo, Padre, te daré buenas noticias, ahora puedo cultivarme. ¿Qué? ¿De verdad? Feng Luzong se quedó atónito y sorprendido. Después de eso, una alegría infinita brilló en sus ojos, y miró a Feng Yun con atención, e inmediatamente verificó el cultivo de Feng Yun. Se sorprendió aún más. La octava capa del reino de refinación del cuerpo. Solo había estado fuera de casa por más de 4 meses, y su hijo había alcanzado la octava capa del límite de refinamiento corporal desde una persona lisiada que no podía cultivar. Ja 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 ja. Feng Luzong estalló en una carcajada llena de alegría, pero la risa sacudió su herida e inmediatamente tosió nuevamente. Justo debido a la emoción su rostro se volvió rubí, pero inmediatamente se puso pálido nuevamente. Pero su rostro aún mostraba una sonrisa orgullosa, y le dio una palmadita en el hombro a Feng Yun y dijo, buen niño, sabía que podías. No puedes ser una persona lisiada. Feng Yun también asintió, agarrando fuertemente la mano de su padre. Padre, ¿quién te lastima? Feng Yun finalmente no pudo evitar preguntar. Suspiro, fue el lobo de fuego carmesí con quien tuve una pelea. El lobo de fuego tenía una base de cultivo del reino del establecimiento profundo. Tuve la suerte de sobrevivir, pero el chi de fuego del lobo de fuego carmesí quedó dentro de mí, lo que estaba quemando mi cuerpo desde adentro, dijo Feng Luzong. Chi espiritual de fuego de la bestia espiritual del reino del establecimiento profundo. El reino del establecimiento profundo es un nivel más alto que el reino de la reunión espiritual. Feng Yun pensó en su experiencia de vida y muerte desde el acantilado. Mi linaje me ayudó a refinar el chi de fuego, tal vez también pueda curar a mi padre. Padre, déjame revisar tus heridas, tal vez tenga una forma de curarte, le dijo Feng Yun a su padre. Feng Luzong asintió y dejó que Feng Yun colocara su mano sobre su pecho y Feng Yun comenzó a operar el poder de su línea de sangre. Una llama amarilla apareció en la palma de Feng Yun y entró en el cuerpo de Feng Luzong. Cuando la llama amarilla se encontró con el violento chi de fuego del lobo de fuego, la llama amarilla comenzó a devorar el fuego. Después de 2 largas horas, el fuego se calmó y se refinó en la verdadera esencia espiritual para curar el cuerpo de Feng Luzong. Feng Yun controla el chi espiritual y lo usa para curar el cuerpo de su padre. Pero el chi de fuego es más poderoso que Feng Yun, por lo que no puede ser expulsado de una sola vez, y tuvo que refinarlo en varios periodos. Feng Luzong está empapado de pies a cabeza. Sabía que su hijo había cambiado, pero no pensó que haría semejante milagro. Puede curar sus heridas y disipar el fuego violento, algo que solo un cultivador del reino del establecimiento profundo puede hacer. Yuner, ¿cómo curaste tu cuerpo lisiado?, preguntó Feng Luzong porque lo desconcertó.
Feng Yun dudó por un momento y luego le contó a su padre toda la verdadera historia sobre la espada. Feng Luzong estaba convencido de este milagro porque confiaba ciegamente en su hijo y solo un milagro puede curar el cuerpo lisiado de su hijo. ¿Quién dijo que mi hijo es un lisiado? ¿Quién ha visto a un lisiado elevar su cultivo desde la primera capa de refinamiento corporal hasta la octava capa de refinamiento corporal en solo 4 meses? Pensó Feng Luzong con aire de suficiencia. ¿Cuántas personas de la familia Feng pueden lograr el 9º nivel de refinamiento corporal antes de los 18 años? Juner, esto es increíble. Feng Luzong cerró los ojos y pensó por un momento, su rostro estaba muy serio. Y la espada es un tesoro, no puedes decírselo a nadie y si la noticia se filtra, puede traerte un desastre. Tienes que ocultarla a toda costa. Feng Luzong hizo el juicio más preciso en un instante. Feng Yun asintió. Oh. Juner, tengo algo que decirte, ahora que puedes cultivarte, debes intentar unirte a una secta. Una secta tiene expertos poderosos para enseñar artes marciales de alto nivel, dijo Feng Luzong. Feng Yun de repente recordó que escuchó una de las sectas donde todos los genios de las ciudades circundantes se reunían para aprender artes marciales. Padre, ¿cuáles son los requisitos para unirse al examen de la secta?, preguntó Feng Yun. El requisito mínimo para la selección es que el cultivador debe alcanzar la 7ª capa de refinamiento corporal antes de los 20 años, dijo Feng Luzong. Feng Luzong quiere que su hijo se una a una secta para ampliar su visión del mundo y convertirse en un experto. Las sectas también son lugares sagrados para la cultivación. Padre, deberías descansar por ahora. Iré a ver a la tía Feng Guan. Después de la competencia familiar, iré a hacer un examen de secta, le dijo Feng Yun a su padre y salió de la habitación. Su padre aún no se ha recuperado del todo, por lo que lo dejó descansar. También es el momento perfecto para visitar a su tía Guan. E/N, sonrisa burlona. Capítulo 10, inicio de la competición. El ascenso del dios de la espada malvado de Devilsborg. Después de unos días, temprano en la mañana, toda la familia estaba alborotada y los miembros de la familia estaban por todas partes en el campo de práctica de artes marciales de la familia. En medio del enorme campo de práctica de artes marciales, hubo una conmoción. A medida que pasaba el tiempo, la plataforma se fue llenando poco a poco con los altos mandos de la familia. La competición podría considerarse el evento más famoso y la mayoría de las personas de la familia estaban presentes para verla. En el lado izquierdo de la plataforma había un anciano de pelo blanco. Al lado de este anciano de pelo blanco estaba sentada una bella dama. El anciano de cabello blanco es Feng Bai, también conocido como el actual patriarca de la familia, y la dama a su lado es Feng Guan. Guaner, ¿quién crees que ganará el primer lugar en esta competencia?, preguntó Feng Bai. Padre, no lo sé, tal vez tengamos una sorpresa en la competencia de este año, dijo Feng Guan y miró en secreto al distante Feng Yun y una dulce sonrisa apareció en su rostro. Desafortunadamente, los ojos de Feng Yun estaban cerrados y perdió la oportunidad de ver a Feng Guan mirándolo con una sonrisa encantadora. Dentro del campo de práctica de artes marciales, hombres y mujeres jóvenes discutían entre ellos. ¿Crees que el primer lugar cambiará esta vez? Imposible, Feng Yang ya ha alcanzado la cima de la 8ª capa de refinamiento corporal, nadie puede derrotarlo. Así es, también tengo una muy buena opinión de Feng Yang. Feng Yun derrotó a Feng Bing hace unos días, me pregunto hasta dónde podrá llegar. Feng Yun, esa basura. Aunque derrotó a Feng Bing, fue solo una casualidad. Así es, la basura sigue siendo basura después de todo. Ya es demasiado tarde para que comience a cultivarse. Creo que Feng Yun será golpeado hasta la muerte por Feng Yang, porque es el hermano mayor de Feng Bing. Yo también lo creo, Feng Yang es una persona despiadada y definitivamente intentará matar a Feng Yun en la competencia. Por supuesto, el foco de las discusiones de todos era el Feng Yang. En cuanto a Feng Yun, nadie pensó que sería el caballo oscuro de esta competencia.
Feng Yun estaba sentado con las piernas cruzadas y los ojos cerrados esperando la competencia. El tiempo fue pasando poco a poco hasta que finalmente, bajo la atenta mirada del público, la competición estaba a punto de comenzar. En la plataforma principal, el quinto anciano de la familia inspeccionó y agitó su mano para que la multitud se callara. Hoy es el día de la competencia de nuestra familia Feng. Anunciaré las reglas de la competencia. Espero que todos puedan mostrar un buen resultado para la familia. Las reglas son sencillas. Hay algunos puntos en las reglas de la competición. El primer punto es que nadie puede matar ni mutilar a nadie en la competición. El segundo punto de la competición fue la fase eliminatoria. Todos elegían un número para competir y la primera ronda finalizaba. La segunda ronda continuaba de la misma manera. Al final, los 3 primeros serán recompensados por la familia. Después de escuchar las reglas de la competencia, todos estaban listos para actuar. Un momento después se dio a conocer el número. Había casi 100 jóvenes en la familia. Muy bien, el partido comienza, ahora, dijo el quinto anciano. Tan pronto como el quinto anciano terminó de hablar, un cultivador de refinamiento corporal de 4ª capa subió al escenario. Su oponente también era el cultivador del mismo reino. Van. Es vos. Uf. Las 2 personas comenzaron a pelear inmediatamente y pronto se decidió el resultado de la batalla. Debido a la gran diferencia de fuerza entre los cultivadores, la velocidad de los encuentros fue muy rápida. Después de aproximadamente 1 hora, fue el turno de Feng Yun. El oponente de Feng Yun era un practicante de la 5ª capa de refinamiento corporal, él era Feng Hon. Feng Hon subió a la plataforma y miró a Feng Yun con desdén, ¿bajarás tú mismo o te enviaré yo mismo? Espero que tu fuerza sea tan poderosa como tu boca, dijo Feng Yun. ¿Crees que soy igual que Feng Bing? Solo admite la derrota, de lo contrario te echaré. Feng Hon miró seriamente a Feng Yun. En tus sueños, dijo Feng Yun con una sonrisa. Vamos. Déjame ver lo bueno que eres, te daré 3 oportunidades. Dijo Feng Hon con una cara muy confiada mientras señalaba con 3 dedos a Feng Yun. Feng Yun puso una sonrisa extraña y dijo con una mueca, esto es lo que dijiste, de acuerdo. No te arrepientas. Las palabras de Feng Yun hicieron que todos en el campo lo escucharan porque habló bastante alto y no pudieron evitar reír después de escucharlo. Nadie cree que Feng Yun pueda ganar. Feng Hon naturalmente pensó que Feng Yun tenía miedo y deliberadamente habló en voz alta para demostrar valentía. Inmediatamente lo miró con desdén y dijo, no me arrepentiré, por supuesto, eso es si puedes obligarme a retroceder un solo paso en 3 trucos, entonces admitiré la derrota. Feng Hon dijo en voz alta, por temor a que la audiencia no lo escuchara. Feng Yun sonrió y dijo, bueno, como aparentemente estás listo, voy a atacar. Feng Hon extendió su mano, señaló con 2 dedos a Feng Yun y lo instó a que viniera. Ven aquí, y mucho menos con 3 golpes, incluso con 30 golpes no puedes lastimarme ni un poco. Feng Hon estaba bastante seguro porque la persona frente a él era el famoso lisiado de la familia. Entonces voy, dijo Feng Yun mientras caminaba lentamente hacia Feng Hon. Parecía que caminaba tranquilamente por su patio trasero y no tenía intención de pelear en absoluto. Capítulo 11, Victoria impactante. El ascenso del dios de la espada malvado de Devilsborg. Feng Yun se colocó frente a Feng Hon y lo golpeó con un estilo de puño muy común. Feng Hon se cubrió la cara con las manos y se movió ligeramente hacia un lado, y evitó fácilmente el puñetazo de Feng Yun. Feng Hon, con una mirada de desprecio en su rostro, dijo, ¿qué pasa con este tipo de estilo básico? Si crees que esto puede tocarme, sigue soñando. Feng Yun retiró el puño y sacudió la cabeza. Volvió a lanzar el puño, pero aumentó un poco la velocidad y lo estrelló contra Feng Hon. Sin sorpresa, Feng Hon escapó nuevamente. La actuación de Feng Yun desconcertó a los jóvenes cultivadores de la familia Feng debajo del escenario.
Es porque sabe que no es un oponente de Feng Hong que deliberadamente le da algunos golpes débiles. Yo también pienso que esto es aburrido. La actuación de Feng Yun también desconcertó a los ancianos en la plataforma de observación. Todos pensaron que Feng Yun estaba jugando porque todos estaban de acuerdo en que era imposible que Feng Yun venciera a Feng Hong. Este es el último movimiento, vamos, se burló Feng Hong. Feng Yun se tocó la nariz y dijo, es bueno que hayas esquivado mis 2 golpes, pero no hay habilidad en ello. Es hora de ponerse serio. Feng Hong dijo, no digas demasiadas tonterías, solo tienes una última oportunidad de sacar tu espada. En los últimos golpes, Feng Yun solo usó sus manos desnudas para golpear a Feng Hong y debe tener en cuenta que el movimiento más fuerte de cualquier guerrero es cuando usa armas. Solo las armas pueden hacer que la otra parte se sienta orgullosa porque es de mala educación no usar armas en una batalla. Los ojos de Feng Yun brillaron con un color sutil que no era fácilmente perceptible, y no pudo evitar reír. No eres digno a mis ojos de usar mi espada, y con tu pequeño refinamiento de 5ª capa del cuerpo, solo necesito un simple golpe. Esto dejó atónito a Feng Hong por un momento, e inmediatamente se rió a carcajadas. Feng Yun dijo a la ligera, si estás listo, me moveré. Deja de decir tonterías y ven. No desperdicies mi valioso tiempo, esta es tu última oportunidad de ganar. Dijo Feng Hong con confianza. Tan pronto como sus palabras cayeron, Feng Yun se movió. Sus movimientos parecían ser lentos, pero rápidos. Sus pasos eran débiles y extraños, como si fueran una ráfaga de viento. Llegó a Feng Hong en un instante. Las palmas de Feng Yun se precipitaron hacia el pecho de Feng Hong, quien no había respondido tan rápido como Feng Yun. Feng Hong sintió que todo era un borrón frente a él y que Feng Yun ya lo había atacado. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Era como un pedazo de basura y fue arrojado fuera del escenario sin posibilidad de contraatacar. Todos quedaron atónitos, tanto en el escenario como fuera de él. Cuando Feng Hong salió volando como una cometa rota, todos quedaron atónitos. Los jóvenes cultivadores de la familia Feng que estaban debajo del escenario no sabían cómo había sido golpeado Feng Hong. Solo un cultivador con el 7º nivel de refinamiento corporal y superior pudo ver el ataque de Feng Yun. Esto es imposible, exclamó Feng Bing desde el público con los ojos muy abiertos. Feng Yang, que estaba a un lado, se sorprendió un poco, pero no demasiado. Le dijo a Feng Bing, no tienes que preocuparte, cuando me lo encuentre, mira cómo lo dejo lisiado. En el campo de batalla, Feng Yun le dijo al anciano atónito, no es hora de anunciar el resultado. El 5º anciano miró a Feng Yun con una expresión de sorpresa durante unos segundos y luego dijo, el ganador de este partido es Feng Yun. En ese momento, la audiencia aplaudió. Nadie esperaba que Feng Yun, que era un lisiado de la familia, realmente derrotara a Feng Hong del 5º nivel del reino de refinamiento corporal. No. Esto es imposible. No perdí. Luchemos de nuevo, Feng Yun, rugió Feng Hong, que no podía aceptar la derrota, y volvió a subir al escenario. Feng Yun miró a Feng Hong y dijo, no eres mi oponente. Mientras decía eso, una poderosa presión estalló desde el cuerpo de Feng Yun, lo que hizo que Feng Hong se asfixiara. El 5º anciano agitó la mano y una presión invisible se apoderó de Feng Hong. Lo echó del escenario y dijo, tú pierdes, muchacho. No rompas las reglas de la competencia, de lo contrario serás castigado de acuerdo con la ley familiar. Feng Hong volvió en sí, hizo una reverencia al anciano y dijo, perdóname por mi insolencia, anciano. Los ancianos y los otros miembros antiguos de la familia estaban más sorprendidos por Feng Yun. Por la presión que liberó, todos sabían que Feng Yun se abrió paso hasta la 8ª capa del reino de refinamiento corporal. Varios ancianos miraron a Feng Luzong pidiendo una explicación y cuando Feng Luzong vio su curiosidad, les contó una historia falsa. Yuner tuvo suerte en las montañas y consiguió una hierba misteriosa. Después de comerla, su cuerpo lisiado desapareció y en 4 meses,
logró abrirse paso hasta la octava capa del reino de refinamiento corporal, dijo Feng Luzong con una expresión orgullosa. Octava capa del reino de refinamiento corporal. La noticia de que Feng Yun ya no estaba lisiado se extendió como un reguero de pólvora por el campo y muchos jóvenes miraban a Feng Yun con envidia y celos. Maldecían la suerte de Feng Yun por haber conseguido una hierba tan misteriosa. Todos sabían que había muchas cosas milagrosas dentro y fuera del mundo y que algunas personas tenían mucha suerte y otras también tenían la mala suerte de perder la vida. Capítulo 12. El partido final. El ascenso del dios de la espada malvado de Devilsborg. La competencia continuó durante otra hora y, finalmente, fue el turno de Feng Yun. El oponente de Feng Yun era un practicante del sexto nivel del reino de refinamiento corporal. Al ver a Feng Yun, una expresión complicada apareció en su rostro. Finalmente, dijo en voz baja, admito la derrota. Desde el encuentro anterior de Feng Yun, él sabía que no era el oponente de Feng Yun. Feng Yun ya estaba en la octava capa del reino de refinamiento corporal y había una brecha de 2 capas entre ellos, por lo que tuvo que admitir la derrota. Que Feng Yun ganara tan fácilmente en el segundo partido estaba dentro de las expectativas de todos. Una tras otra, estallaron batallas. Las batallas duraron 3 horas antes de terminar. Después de que terminó la primera ronda de la competencia, la segunda ronda de la competencia estaba a punto de comenzar. El primer partido de la segunda ronda fue un gran partido porque uno de los jóvenes cultivadores alcanzó el 7º nivel del reino de refinamiento corporal. Pensar que Feng Yang se encontraría con Feng Kan. Sí, aunque Feng Yang es muy fuerte, Feng Kan también es muy fuerte. Feng Kan ya ha alcanzado la 7ª capa del reino de refinamiento corporal, y tiene muchas más experiencias de muerte que él, por lo que Feng Yang definitivamente no es su rival. Mientras los miembros más jóvenes discutían entre ellos, Feng Kan entró en la arena de batalla. Feng Yang también subió al escenario, se podía ver una leve sonrisa en su rostro. Feng Yang, no eres mi oponente, dijo Feng Kan con arrogancia. Feng Kan, aún no sabemos quién ganará, dijo Feng Yang. Entonces te haré saber quién ganará. Cuando el sonido de la voz de Feng Kan se desvaneció, comenzó a atacar a Feng Yang. Ban. Boom. Genial. Después de luchar durante 10 minutos, Feng Yang derrotó a Feng Kan. ¿Qué? Feng Kan perdió. Maldita sea, Feng Yang también alcanzó la 7ª capa del reino de refinamiento corporal. Feng Yang ganó. El quinto anciano miró a Feng Yang con una sonrisa de satisfacción porque Feng Yang es su hijo y, naturalmente, está orgulloso del progreso de su hijo en la cultivación. Aunque el hecho de que Feng Yang derrotara a Feng Kan sorprendió a la audiencia, la competencia continuó. El tiempo pasó lentamente y fue nuevamente el turno de Feng Yun. Esta vez, el oponente de Feng Yun era un joven en la etapa máxima de la 7ª capa del refinamiento corporal llamado Feng Wei. Feng Wei entró en la arena de batalla, miró arrogantemente a Feng Yun y dijo, Feng Yun, espero que puedas darme una buena pelea, mientras sacaba una espada de su cintura y avanzaba para atacar a Feng Yun. Feng Wei realizó el arte de espada de la familia. Blandió la espada larga y la luz de la espada brilló. Feng Yun también sacó una espada normal de su cintura y atacó el ataque de espada de Feng Wei. Sonido metálico seco. Ambos dieron 2 pasos atrás. Feng Yun no usó ningún arte de espada, estaba luchando solo con artes de espada básicas. No quería derrotar a Feng Wei demasiado pronto. Estaba luchando contra él por el bien de la experiencia de combate. Ambos lucharon durante casi 30 minutos hasta que Feng Wei se agotó y admitió la derrota. También estaba agradecido con Feng Yun por la pelea. Si Feng Yun hubiera querido, entonces el partido habría terminado en unos pocos movimientos y él estaría más avergonzado. Este niño ha dominado completamente las artes básicas de la espada y también tiene un buen sentido de lucha. En la plataforma principal, el patriarca miró a Feng Yun con aprecio y dijo a la ligera. La basura se convirtió en un genio. Eso es cierto. Pensar que Feng Yun derrotó a Feng Wei solo con el arte básico de la espada.
Creo que Feng Yun también puede derrotar a Feng Yang, dijo uno de los ancianos. No lo creo, Feng Yang es el primer genio de la familia. En el campo, muchas personas discutían los pensamientos de los demás. El siguiente partido fue de Feng Yang, pero su oponente se rindió antes de que comenzara el partido. Los combates continuaron, pero Feng Yun y Feng Yang ya no tuvieron que pelear más y ya habían pasado a la final. Después de 1 hora y media, fue el partido final entre Feng Yun y Feng Yang. Feng Yang se puso frente a Feng Yun y dijo arrogantemente: Feng Yun, aunque tu fuerza ha aumentado mucho, frente a mí, no eres nada en absoluto. Basura es basura después de todo. Basura. Después de que esta basura te derrote, ¿en qué te convertirás? En algo más bajo que la basura, dijo Feng Yun con desprecio. Al escuchar eso, el rostro de Feng Yang cambió y dijo con voz pesada: estás cortejando a la muerte, Feng Yun. Feng Yang miró enojado a Feng Yun y con una espada en su mano, se movió hacia Feng Yun para atacar. Feng Yang agitó la espada y corrientes de aura tiránica se extendieron desde el cuerpo de Feng Yang. Feng Yun miró a Feng Yang con ojos indiferentes, no había miedo en sus ojos. Después de practicar las artes de la espada de los 9 cielos, su temperamento había cambiado a una etapa alta. Ninguna persona en el mismo reino podría hacerle temer y ni siquiera unas pocas etapas del reino superior podrían hacer eso. Técnica de caída de agua. Feng Yang rugió y realizó el arte de espada secreto de la familia. Un aura de color azul brotó del cuerpo de Feng Yang y su espada se cubrió con agua espiritual chi y se dirigió hacia Feng Yun. ¿Es esta la técnica de la caída de agua? Es demasiado poderosa. Siento que mi cuerpo ya no se mueve ante esta presión. Feng Yang es realmente digno de ser llamado un genio. Realmente puede cultivar esta técnica de espada hasta alcanzar tal maestría. Creo que Feng Yun perderá. En el campo, muchas personas comenzaron a expresar sus pensamientos sobre quién ganará este partido. Feng Yang, este niño no es malo. Practicó la técnica de la caída de agua hasta el reino de los grandes logros. El patriarca asintió y dijo mientras miraba a Feng Yang en la arena de batalla. Sí, es un genio en las artes marciales. Tiene un futuro brillante por delante, elogió otro anciano a Feng Yang. En el escenario, Feng Yun también sintió el aura brillante de Feng Yang, pero fue inútil contra él. Tiene un linaje de demonio de fuego antiguo. ¿Cómo podría una miserable aura de agua ordinaria preocuparlo? Feng Yun también agitó su espada y un aura amarilla cubrió su espada, luego empujó la espada hacia Feng Yang sin ninguna técnica. Tonto ignorante, dijo Feng Yang. Al ver que Feng Yun no usaba ninguna técnica de espada, Feng Yang estaba extasiado. Gritó fuerte y desató su poderoso ataque y chocó ferozmente con la espada de Feng Yang. Ruido. Se escuchó el sonido del metal chocando y saltaron chispas en todas direcciones. Ambos dieron unos pasos hacia atrás. Feng Yang observó a Feng Yun y sus ojos revelaron una pizca de asombro, luego dijo con voz profunda: te subestimé, Feng Yun. Capítulo 13, Noticias sobre la madre. El ascenso del dios de la espada malvado de Devil's Board. Feng Yang atacó de nuevo, esta vez su ataque fue más poderoso que antes. Demasiado poderoso. Muchos miembros jóvenes quedaron boquiabiertos al ver el poder del ataque. Al ver el poderoso ataque de Feng Yang, Feng Guan y Feng Luzong también se preocuparon un poco por Feng Yun. Pero Feng Luzong no estaba demasiado preocupado porque ya sabía que Feng Yun tiene un linaje antiguo y también había visto sus capacidades cuando Feng Yun lo estaba curando. Feng Yun activó su poder de línea de sangre y un chi espiritual amarillo resplandeciente cubrió su espada. Un brillo dorado salió de su espada y luego cortó con su espada a Feng Yang. Silbido. La luz dorada chocó con la luz azul y una de las luces explotó. Fue el movimiento de Feng Yang el que se rompió bajo el ataque de Feng Yun. Imposible, Feng Yang se quedó estupefacto. Su orgullosa técnica de espada fue destruida por Feng Yun con un solo movimiento. No lo puedo creer. Los ojos de Feng Yang se pusieron rojos. Rugió y atacó una y otra vez,
pero el resultado siempre fue el mismo. Feng Yun solo usó un movimiento por cada ataque poderoso de Feng Yang. ¿Cómo es esto posible? Feng Yang no pudo aceptar la derrota y le gritó a Feng Yun. Él todavía se negó a aceptar esto y atacó nuevamente. Al ver que Feng Yang no se detenía, Feng Yun se aburrió y atacó a Feng Yang con un movimiento rápido y poderoso. Feng Yang no pudo reaccionar a tiempo y salió volando, voló directamente fuera del escenario y sus ojos estaban llenos de desgana. Antes de hoy, él era un genio de la familia, pero ahora, el famoso lisiado de la familia lo derrotó. Seguramente se convertirá en el hazmerreír de la ciudad y al pensar en esto, no pudo soportarlo y se desmayó. Feng Yang realmente perdió ante Feng Yun. Este Feng Yun realmente tiene una suerte que desafía al cielo al obtener un tesoro que puede curarlo. Mucha gente susurraba entre sí y muchos maldecían la suerte de Feng Yun por conseguir una hierba espiritual tan maravillosa. Esta vez mi familia ha sido realmente bendecida al tener a estos dos genios, dijo orgullosamente el patriarca mientras miraba a Feng Yang y Feng Yun. Felicitaciones, sexto anciano, lamió uno de los ancianos. Sí, y con la capacidad latente de Feng Yun, definitivamente se convertirá en un discípulo de la secta, dijo otro anciano. Muchos ancianos felicitaron a Feng Luzong y Feng Luzong les devolvió el saludo con una sonrisa educada. El final exitoso de la competencia superó las expectativas de todos. Feng Yun ganó el primer lugar y se convirtió en el caballo negro. Desde entonces, nadie volvió a llamar basura a Feng Yun. Sin lugar a dudas, se convirtió en el genio número 1 de la familia. Una vez finalizada la competición, llegó el momento de entregar los premios. Esta vez, el primer lugar de la competencia será recompensado con 1000 monedas de oro y una fina espada de acero, dijo el patriarca en voz alta. Feng Yun no estaba demasiado interesado en las recompensas y después de tomarlas, abandonó el campo y fue a su casa a descansar. Pero poco después de que él entró, su padre también entró en su habitación. Tenía una cara seria y algunas emociones complicadas en sus ojos. Juner, hoy te contaré la historia de tu madre, dijo Feng Luzong con una respiración profunda y en voz baja. Feng Yun se sobresaltó y miró a su padre con algunas dudas. Esto no es una sorpresa porque le dijeron que su madre murió antes de que él cumpliera 2 años, pero al mirar la expresión de su padre, debe haber alguna historia en la repentina desaparición de su madre. Feng Yun miró esperanzado a Feng Luzong porque realmente quería ver a su madre. Juner, sé que tienes algunas dudas, y no te preocupes, tu padre te lo contará todo hoy. Feng Luzong miró con orgullo a Feng Yun y soltó la bomba. Tu madre todavía está viva. ¿Qué? Feng Yun saltó de inmediato porque lo que dijo Feng Luzong fue demasiado impactante. No intervengas y deja que papá te lo diga desde el principio hasta el final. Dijo Feng Luzong, y una expresión nostálgica se hizo evidente en su rostro. Después de calmarse, abrió lentamente la boca y dijo, tu madre no es nativa de Grey Cloud Town. Huyó aquí cuando tenía 16 años y, en ese momento, yo solo tenía 18 años cuando la conocí y la salvé. Una cosa llevó a la otra y nos hicimos amigos. Viajamos y vivimos algunas aventuras hasta que nos enamoramos el uno del otro. Después de eso, nos casamos y después de unas semanas, tuvimos un hijo y ese hijo fuiste tú. Originalmente, pensé que nuestra familia sería muy feliz, pero no esperaba. Feng Luzong suspiró. Tu madre no es una persona común. Es la pequeña princesa de la gran familia Mu de la dinastía del Sol Rojo. Cuando la familia Mu se encontró con una gran calamidad y casi fue aniquilada en una noche. Los miembros de la familia se dispersaron y tu madre también huyó al país de la nieve, vagó por ahí y sin saberlo llegó a la ciudad de la nube gris. Pero la familia Mu tiene un genio que desafía al cielo llamado Mu Tien. Él revivió rápidamente a la familia Mu y la llevó a un nuevo nivel. Y cuando tenías 2 años, encontró a tu madre y la trajo de regreso a la familia Mu. Mi madre no está muerta. Feng Yun se tomó un momento para aceptar este hecho, porque sabía que su padre nunca le mentiría. Porque quería alejar a mi madre de ti. Feng Yun frunció el ceño.
Porque Mutien separó a su padre y a su madre. Estaba, muy orgulloso. Piensa que no soy digno de tu madre. Dijo Feng Luzong con amargura y añadió, dijo que mientras yo pudiera detener su dedo, dejaría que tu madre regresara. Pero fui inútil y realmente no pude detener su ataque. Feng Luzong se agarró las manos y reveló una mirada dolorosa. Había demasiada brecha entre nuestras familias como para ofender a la otra parte. Nuestra familia nunca mencionó este asunto a nadie y lentamente olvidó este incidente. Feng Yun pensó en esto durante unos minutos. Sabía que su familia era pequeña en el mundo exterior y que la familia Mu definitivamente no entregaría a su pequeña princesa a una familia desconocida y débil. Padre, puedes estar seguro de que traeré de regreso a mi madre, dijo Feng Yun. Un día, definitivamente estaré por encima de todo en este mundo y exploraré el vasto mundo, prometió Feng Yun en su corazón. Te creo, hijo mío, asintió Feng Luzong y dijo, tu velocidad de cultivo es rápida. Sin embargo, hay demasiados expertos en este mundo y deja que tu padre te cuente sobre el mundo. Limitado a un nivel, Feng Yun solo sabe que la ciudad de Piedra Blanca debajo de la ciudad del lago Púrpura y la ciudad del lago Púrpura están bajo la nación del cielo del viento. En cuanto al exterior de la nación del cielo del viento, no sabe nada al respecto. Se dice que en los primeros tiempos, solo había un país poderoso en todo el continente Sky Martial. En cuanto a cómo se llamaba, ha quedado olvidado en el polvo de la historia. Feng Luzong comenzó a enseñarle a Feng Yun. Después, el continente se dividió y formó un grupo de 4 dinastías imperiales. Solo una de ellas, que mi padre conoce, fue la dinastía imperial larga, y gobernaron las 4 dinastías de tamaño pequeño. Dinastía Tortuga Negra, dinastía Luna Brillante, dinastía Nube Helada y dinastía Sol Rojo. Y sí, tu madre es de la dinastía del Sol Rojo. Bajo la dinastía del Sol Rojo, gobernaron docenas de pequeños reinos y países. Nuestro país del viento del cielo es solo uno de esas docenas de pequeños países. El mundo es tan grande. Y resulta que el país del viento y el cielo es tan pequeño. No es de extrañar que la familia Mu se niegue a admitir a Feng Luzong como su yerno. Como gran familia de la dinastía del Sol Rojo, la familia Mu definitivamente tiene el orgullo de la dinastía del Sol Rojo. Pero Feng Yun nunca lo aceptará. Bien, todavía no conoces el reino del Deío marcial después del reino de la reunión espiritual, ¿verdad? Después de la reunión espiritual, el tercer nivel es el reino del establecimiento de la fundación, luego el reino del núcleo dorado, el reino profundo de la tierra, el reino profundo del cielo, el reino profundo del cielo, el reino profundo soberano y el reino profundo divino. Feng Yun no interrumpió a Feng Luzong y solo escuchó en silencio. Mutien ha estado en el reino profundo del cielo durante más de una década. Ahora, tal vez ya esté en el reino profundo soberano. Feng Yun mostró un poco de amargura, realmente puede luchar contra este rey de potencia. Después de más de una década, y mucho menos alcanzarlo y tal vez Mutien ya esté más lejos. Reino profundo soberano. Feng Yun sostuvo ambas manos y sus ojos se volvieron decididos. Sin duda podrá superar el reino profundo soberano. Padre, ya no tienes que preocuparte más, definitivamente recogeré a mi madre. Dijo Feng Yun con confianza. Yuner, lo sé porque tengo fe en ti, ahora descansa un poco. Dijo Feng Luzong a la ligera y caminó hacia su habitación. Después de que su padre salió de su habitación, Feng Yun comenzó a pensar en las sorpresas que le depararía el futuro.